de largas investigaciones de años y de siglos, prácticamente, porque después del primer siglo franciscano empezó un gran movimiento de investigación, búsqueda, de análisis, con el fin de determinar cuáles eran los escritos de San Francisco de Asís, porque también desde que él murió y ya empezó a consolidarse más la orden franciscana, a crecer en número y en presencias, también fue creciendo el interés por conocer lo que había dejado San Francisco de Asís. Entonces, por esa razón, hubo personas muy interesadas sobre todo en determinar cuáles eran los escritos auténticos de San Francisco de Asís. Y por esa razón, entonces, después de largas investigaciones, se determina que son 32 escritos. Ahora bien, se determinó también que hay 24 escritos de todo este compendio, esta compilación que se hizo ya en el siglo XV, 2 siglos después de San Francisco de Asís, que hay 24 escritos que son dudosos, en los que todavía se pone un poco en tela de juicio la autoría acerca de San Francisco de Asís. Y también se determinó que centenares de escritos, algunas catequesis, oraciones, sermones y otro tipo de escritos más de carácter espiritual se declararon definitivamente como no auténticos y que muy probablemente han sido atribuidos a San Francisco de Asís. Entonces, este estudio muy detallado permitió determinar dos cosas, sobre todo la originalidad, en qué fue original, plenamente libre y original San Francisco de Asís, y en qué es auténtico, en qué se reconoce la autoría de los escritos de San Francisco de Asís. Algunos aspectos particulares acerca de los escritos de San Francisco de Asís. La primera es que en su mayoría fueron dictados por dos razones. Primero que todo, San Francisco era muy mal calígrafo, tenía una caligrafía terrible y no le gustaba escribir. Por otro lado, la enfermedad de los ojos, una conjuntivitis crónica que él padeció desde muy joven y se fue agravando hasta casi perder totalmente la visión, le impedía escribir. Entonces, por esa razón, siempre fue necesario acudir a un secretario, alguien que tomara nota de lo que él iba dictando. Fueron escritos en un latín eclesiástico, que es el latín oficial en el que pues, se publicaban los documentos, los textos pontificios y cartas circulares de los papas, de los obispos, de los abades, vienen en ese latín eclesiástico, y esto también permite llegar a la conclusión que él contó con un secretario, alguien que conocía el latín oficial, el latín eclesiástico. Los escritos de San Francisco tienen diferentes destinatarios, no es un solo público, es un solo grupo, no es la orden solamente. Él escribe a los fieles cristianos en general, escribe a las autoridades de los pueblos, escribe a la orden franciscana, escribe a los clérigos, escribe a Santa Clara y a sus hermanas Clarice. Entonces son diferentes los destinatarios que tienen los escritos de San Francisco. Es muy difícil determinar el lugar y la fecha de composición, porque él no fue muy ordenado, no fue sistemático en la manera de producir sus escritos, sino que los iba dictando, y algunos hermanos también iban tomando nota de reflexiones, sermones, catequesis, exhortaciones que él hacía, y después cuidadosamente fueron compilados. No desarrollan, por lo tanto, un tema unitario, no desarrollan un tema teológico, un tema menos filosófico, ni siquiera pastoral. Quizás tocan aspectos que tienen que ver con asuntos teológicos, con asuntos de la práctica y de la vida litúrgica, del crecimiento humano y cristiano, pero no desarrollan un tema unitario, como por ejemplo en el caso de Santo Tomás, la Suma Teológica, o San Agustín, y estos otros autores que tienen ya temas muy específicos que desarrollar. Otra característica muy sobresaliente es la frecuente referencia a la Sagrada Escritura. Prácticamente en todos los escritos de San Francisco están presentes textos de la Sagrada Escritura en los cuales él se apoya.
a partir de los cuales él desarrolla toda su reflexión y su mensaje. Y en otras ocasiones también recurre a otras ayudas de otras personas, como por ejemplo del cardenal Ugolino, de otros prelados de la Iglesia Católica, de un hermano que manejaba perfectamente la Sagrada Escritura y que son quienes les ayudan a artículos, por ejemplo, del derecho canónico, de la disciplina eclesiástica y sobre todo textos de la palabra de Dios, de la Sagrada Escritura, para iluminar su mensaje o su reflexión. Los escritos de San Francisco, para facilitar su estudio y su comprensión, fueron agrupados sobre todo en 4 grandes bloques, de acuerdo con la temática, con el enfoque que él desarrolla. Entonces, así se conocen 4 grupos. El grupo de las exhortaciones, pues porque son escritos que tienen propiamente este carácter exhortativo, de consejo o de animación, de estímulo, sobre todo acerca de la vida evangélica. Otro bloque, otro grupo muy característico es el de las cartas, en las cuales San Francisco pues acude a este género epistolar. Tenía en su mente las cartas de San Pablo a las comunidades cristianas, las cartas del Papa, cartas encíclicas o circulares de la Iglesia, cartas de los obispos, cartas de los abades, que ellos promulgaban también por una necesidad, una razón pastoral muy específica. Entonces San Francisco se siente llamado también como líder, como cabeza espiritual de la orden, a pronunciarse a través de las cartas. Las oraciones, que son muy propias de su espíritu, o más bien de su desarrollo, progreso y madurez espiritual, y también de su espíritu ampliamente poético. Él compone distintas oraciones, distintas plegarias, unas muy originales, otras inspirado también en la Sagrada Escritura o en los Santos Padres o en otra fuente, o como tan original el Cántico del Hermano Sol, que sale de su propia oración y contemplación de las obras de la creación. Y los que se llaman textos legislativos, que es un grupo que constituyen especialmente las reglas que él compuso para la orden de los hermanos menores, para la orden franciscana, que son la norma de vida que los frailes debían observar o que debemos observar, y que consolida, por así decirlo, el órgano jurídico de la orden franciscana. Hay un texto que yo lo excluyo de esta clasificación porque se sale de los esquemas. Quizás algunos los clasifican dentro de los textos legislativos porque tienen referencia a la forma de vida evangélica y de la perfección. Otros quizás lo asocian más con las exhortaciones. Pero, repito, definitivamente rompe totalmente los esquemas el testamento de San Francisco, las últimas recomendaciones, que son un recuerdo de su vida, una mirada retrospectiva a lo que fue su proceso desde que inició al cuidado de los leprosos, y va haciendo una enumeración de aquellos aspectos en los cuales los hermanos, definitivamente o lamentablemente, con el paso del tiempo y al adoptar nuevas costumbres, con la evolución de la orden, fueron perdiendo, y que él quiere llamar la atención para que se recuperen estas experiencias que fueron tan significativas para él: el cuidar de los leprosos, la gracia del trabajo, el recurrir a la limosna como último recurso, la veneración a las iglesias y a los sacerdotes, y sobre todo la obediencia fiel siempre a la iglesia sin reclamar privilegios ni distinciones o altos honores, que era algo que él rechazaba profundamente, que no tiene que ver, no compagina con el espíritu fraterno y milenario. Entonces, esto es a grandes rasgos una breve comentario, una aproximación de los escritos de San Francisco, porque en realidad es un tema que amerita un estudio muy especializado, muy particularizado y mucho más detenido, pues para eso, para ver con profundidad y de una forma mucho más cercana esta riqueza que brota de los opúsculos, de los escritos de San Francisco. Verónica anunciaba que la reflexión de hoy
se va a desarrollar en torno a la actualidad de San Francisco de Asís, algo en lo que San Francisco nos puede decir hoy a nosotros en nuestro tiempo. Y esto lo decimos porque sabemos que el franciscanismo ha sido estudiado desde diferentes puntos de vista. Hemos hecho ya un acercamiento a él, al iniciador de esta experiencia, San Francisco de Asís. Hemos tenido también un primer acercamiento, no cronológico, sino más bien hacia los acontecimientos más sobresalientes de su vida y su repercusión. Ahora bien, lo importante es que San Francisco de Asís sigue presente en nuestro tiempo, sigue vigente. Yo más bien, pues yo creo que ayer les decía eso en la introducción a la charla, que a pesar de la distancia de 8 siglos que nos separa con San Francisco de Asís, él sigue presente en nuestro tiempo, sigue presente en nuestro mundo, sigue hablando, sigue siendo una voz que nos llama, que nos invita, que nos confronta. San Francisco de Asís es un santo de la Iglesia católica. Él nació cristiano, él desarrolló todo su proyecto de vida en el ámbito de la Iglesia católica. Su trabajo, su empeño fraterno y pastoral es en el contexto de la Iglesia católica. Fue exaltado, reconocido como santo de la Iglesia católica, pero él no es un santo que permanece en las iglesias. Él no es un santo objeto de veneración y de piedad como muchos otros santos, que igualmente después de haber seguido un recorrido muy grande, muy importante en su vida, pues lógicamente la gente siente admiración por ellos, siente veneración y despierta grandes sentimientos de piedad. San Francisco también, lógicamente, es admirado, es venerado, despierta la piedad y la devoción del pueblo cristiano. Pero lo que yo quiero decir es que San Francisco no es un santo al que solamente se le debe rezar. No es un santo al que uno va ante su altar a evocarlo y a decir cómo fue maravillosa tu vida. Y definitivamente San Francisco, háganos este milagro, porque entre otras cosas hizo milagro tiempo. En nuestro tiempo hará otro tipo de milagro. La idea es que nosotros traigamos a San Francisco a nuestro tiempo, que lo saquemos de las iglesias y lo pongamos a caminar en el mundo, pongamos a caminar en nuestras calles, en nuestras casas, en nuestra vida, y que lo hagamos traducible, que lo hagamos posible con todo lo que nos puede enriquecer, porque sin duda alguna San Francisco es un cristiano perfecto. Ese fue su ideal, ese fue su propósito y esa fue su corona y su meta, llegar a ser un cristiano perfecto. Él no se propuso ser fraile, no se propuso ser fundador, él no se propuso llegar a ser objeto de veneración. Si algo quiso San Francisco y lo hizo muy bien hecho fue eso, un cristiano perfecto, un cristiano en todo el sentido de la palabra. Entonces, por eso mismo, es un hombre que nos habla, que nos cuestiona, que nos interpela y que nos propone. San Francisco de Asís y el franciscanismo, todo lo que se desprende de él, no es una teoría, no es una filosofía con la cual estemos de acuerdo, sino que San Francisco de Asís es sobre todo una realidad, es una realidad viva, es una propuesta válida para el ser humano de todos los tiempos. Por esa razón es tan importante siempre la perennidad de su mensaje, su proyecto de vida que siempre es actual, su proyecto de vida que se encarna fácilmente en la situación que nosotros vivimos, por las características de su tiempo, las características de nuestro, porque finalmente todos somos como fue San Francisco de Asís, el que va en camino, el que va en la marcha, siempre en un crecimiento hacia la perfección. Dentro de todas las experiencias de San Francisco de Asís y según los esfuerzos que se han hecho por construir, por plantear, por proponer un humanismo franciscano, una vivencia del ser humano iluminado y apoyado siempre en la riqueza de San Francisco de Asís, hay algunas categorías que son centrales.
y que para él fueron también definitivas, que son la relacionalidad y la cotidianidad. Porque San Francisco de Asís se relaciona perfectamente con todas las dimensiones de su vida. San Francisco es un ser eminentemente relacional. San Francisco es el hombre que sale de sí mismo, que se vuelca hacia todo y se encamina primero que todo hacia Dios. Tiene una relación profunda con Dios, una relación profunda consigo mismo, con su propia persona, una relación con los otros seres humanos, una relación con lo otro que puede ser el mundo, la creación, todos los demás seres del universo, pero también que se relaciona perfectamente con la historia, que se relaciona con lo que sucede, con lo que acontece en la historia, en esta hermosísima historia que hemos vivido. Hay una rica documentación también que nos habla acerca del humanismo franciscano y sobre todo a partir de los aportes que hacen algunas ciencias humanas, la filosofía, la antropología, la psicología, la sociología. Hay un documento de todo este material que nos habla de la actualidad de San Francisco de Asís y de cómo pueden ser aplicables todas sus enseñanzas, que es un documento promulgado en el año 2009, si no me equivoco, por la Curia General Franciscana, la Casa Madre Central de la Orden Franciscana en Roma, que se llama Ir y Enseñar. Este documento fue construido por el secretariado encargado de animar toda la acción educativa en la orden. Fueron unos lineamientos muy claros, muy precisos para desarrollar mejor nuestra acción en las obras educativas, en todos los niveles, la educación básica, media, vocacional y, lógicamente, la educación superior, colegios y universidades. Lo primero que nos llama la atención, este documento y enseñar, y sobre todo en el esfuerzo de consolidar una propuesta pedagógica franciscana, de hacer aplicable también el franciscanismo en el ámbito pedagógico, es el punto antropológico. A partir de la antropología, de la visión antropológica de San Francisco. Porque esto es una antropología pedagógica, la que es esta área de la antropología tan importante que nos lleva a pensar no tanto en la epistemología y en la razón de ser del hecho de enseñar, ni tampoco en los métodos y prácticas, la didáctica, sino sobre todo en el ser humano al que vamos a formar. ¿Quién es ese ser humano al que vamos a formar? Y entonces aquí es donde se nos dice que según la visión franciscana, la visión de San Francisco de Asís, el hombre es un ser relacional, que la persona se revela no como un ser solitario, apartado, separado, una isla, ni como un ser autosuficiente y absoluto, sino siempre como un centro, como un núcleo de relaciones. Esto es una aproximación muy importante que nos hace este documento y que, repito, nos ayuda a tender un puente entre los principios del franciscanismo y nuestra acción pedagógica. Que en el ser humano se integran, interactúan todas las facultades y todas las dimensiones del ser humano. En San Francisco de Asís, ya hablando propiamente de esta dimensión relacional, entendida la relacionalidad como potencialidad, como capacidad, como disposición para salir de sí mismo y entrar en relación con los demás. La primera expresión, la primera dimensión es la relación de San Francisco consigo mismo. Aquí San Francisco tenemos que remontarnos lógicamente a su biografía, a los primeros pasos que él da en la búsqueda de su proyecto y su vocación. Cuando San Francisco está cuestionándose qué va a ser de él, qué va a ser de su vida, y entonces es cuando él entra en un proceso de reflexión personal. Cuando San Francisco se encuentra consigo mismo, cuando se interroga
buscando respuestas o inquietudes. Se aparta del mundo, por así decirlo, toma distancia de todo. Y lógicamente se dedica a interiorizar, a reflexionar, a soñar y a proyectar, sobre todo sueños que son completamente realizables. Y eso es aquí, ¿verdad?, donde San Francisco también nos invita, nos ayuda, nos enseña que nosotros también ante las grandes decisiones de nuestros grandes cuestionamientos, lo primero que tenemos que hacer es separarnos un poco, tomar distancia de las cosas, de todo el bullicio que nos rodea y que muchas veces nos apoya de tal manera que nos impide ver y oír con claridad. Tomarse a sí mismo, él se toma a sí mismo y se constituye, pues, lógicamente, en un protagonista de su cuestionamiento, de su búsqueda y de su respuesta. Eh, o sea que es importantísimo para San Francisco, primero que todo, el encuentro consigo mismo. En lo que tiene que ver con la relación de San Francisco con Dios, que va a ser absolutamente importante, central, y lo sabemos como cristiano, como santo de la Iglesia Católica, una frase, un texto del padre Antonio Merino en el Humanismo Franciscano, nos dice que la cuestión de Dios, o para San Francisco, Dios no se redujo solamente al hecho de creer o no creer. ¿Creo en Dios o no creo? No. Para San Francisco de Asís, la cuestión de Dios era eminentemente relacional. ¿Cómo se relaciona el ser humano con Dios? Más que tratar de entenderlo mentalmente, de comprenderlo en la intimidad, de asumirlo, de descubrir cómo es ese misterio tan grande, importantísimo, cómo se relaciona el ser humano con ese Dios que es trascendente, que es omnipotente, que está más allá, o el calificativo que se le quiere dar, ¿no?, dice el padre Mendo. Él no se queda en una descripción del misterio. Por ejemplo, miren, hay un punto muy pesado, por así decirlo, en el tema teológico, que es la Santísima Trinidad. Ustedes creo que lo entienden perfectamente, este misterio de Dios uno y trino. Es una cosa complejísima, muy difícil de entender, muy difícil de explicar, muy difícil de comprender. Y que nos puede hasta causar a veces cierta crisis y cierta ansiedad. Bueno, pero ¿cómo es eso? Que Dios es uno y son tres, o que si es tres es uno. Bueno, en realidad se le puede armar un lío. Decir que Dios, creo en Dios, que es Padre, que es Hijo y es Espíritu Santo, y que son tres personas, pero un mismo Dios. Aquí es donde también San Francisco nos enseña mucho eso, cómo en este misterio trinitario que comprende toda la verdad, toda la revelación, toda la manifestación, toda la esencia de Dios uno y trino, no es para devanarnos los sesos y matarnos la cabeza pensando cómo es esto, ni tampoco sentirnos frustrados porque decimos no, dejémosle eso a los curas y a los teólogos porque definitivamente me quedó grande y yo no entiendo eso. Para San Francisco no fue tan compleja la cosa, sencillamente porque a él le importa es eso, no tanto entenderlo mentalmente, sino sentirlo, vivirlo y relacionarse con él. Hay un escrito en la carta a los fieles, la carta que él escribió en dos redacciones a los fieles cristianos, a todos aquellos que querían seguirlo también en su propio estado, pero según sus consejos, según sus enseñanzas, sus exhortaciones, nos dice que, mira, con Dios nosotros lo relacionamos con el Padre, sobre todo cuando somos hijos o cuando tenemos un comportamiento como verdaderos hijos, y somos hijos cuando hacemos su voluntad. Que somos esposos del Espíritu Santo o con el Espíritu Santo, que es la segunda persona, otra persona de la Trinidad, que somos esposos. ¿Por qué? Porque entre los dos hay una unión íntima, una unión muy profunda como lo que hay entre dos esposos cuando se produce el matrimonio. Y como lo dice perfectamente también el ritual, la teología del sacramento ya no son dos, sino uno solo, y los dos forman una unidad. Entonces, así tiene que ser tan estrecha nuestra unión con el Espíritu Santo, que ya no seamos dos, cada uno por su lado, el Espíritu por allá y nosotros aquí, el Espíritu soplando y nosotros aquí moviéndonos en nuestros criterios y nuestras propias intenciones y voluntades, sino que seamos uno solo con el Espíritu Santo y hagamos un
esposorio con el Espíritu Santo para que no seamos dos, sino uno. Y con Jesucristo, el mismísimo Hijo de Dios, seamos madres. ¿Por qué? Porque nos llevamos en nuestro ser, pero no nos lo aprisionamos, sino lo retenemos ambiciosamente para cada uno, sino que lo damos a luz, lo manifestamos al mundo, lo sacamos a relucir, lo compartimos, y eso lo hacemos a través de las buenas obras. Todas las obras que nosotros realizamos, estamos manifestando a Jesús, en quien creemos, en quien nos apoyamos, a quien llevamos dentro, pero que finalmente lo damos a luz. Entonces, fíjense bien que San Francisco, sin ser doctor, sin ser teólogo, sin ser filósofo, sin haber sido un hombre de grandes escritos teológicos, es de una profundidad espiritual muy grande que nos lleva a través de esta clave relacional a vivir mejor este misterio de Dios, siendo padres, siendo esposos y siendo hijos, siendo esposos y siendo madres. Es una configuración muy particular que hace San Francisco, pero completamente sabia y sobre todo muy conveniente. San Francisco esta visión de Dios, esta relación con Dios de San Francisco nos ayuda mucho, sobre todo porque pensemos que cuando en la vida del ser humano, se presentan crisis, sobre todo crisis religiosas, es porque ha habido una falta de comunicación con Dios, afloja la comunicación con Dios, hay una ruptura con Dios. Y porque hay distintos niveles de relacionarse con Dios. Un nivel de relación muy de respeto, de veneración, de miedo y de desconfianza. A veces con Dios se levantan unas barreras o levantamos unas barreras terribles, como que, claro, de la misma veneración y respeto a veces se vuelve miedo y desconfianza que eso aleja terriblemente. Otras veces la relación con Dios está condicionada a los resultados de la oración, es decir, yo le pido a Dios esto y si Él me lo da, entonces yo necesito tan lindo y tan grande. Pero si no, este se olvida, es que no nos tiene en cuenta, es que no le importamos, es que es sordo, es que permanece ajeno al mundo, a la realidad, al sufrimiento que vive. Entonces no es una relación plena y cercana, sino condicionada a los resultados, y sobre todo los resultados de la oración y de las necesidades que yo le expreso. Y muchas veces también la relación con Dios no es expresión de amor y confianza, sino de negociación. Si tú me haces esto, yo te prometo esto. Si yo consigo esto, entonces yo te garantizo que voy a hacer tal y tal cosa. Y bueno, promesas que uno nunca va a cumplir, porque eso pasa en el plano de la fe. Uno siempre promete más allá de lo que es capaz de cumplir. Entonces, San Francisco es otra cosa, distinta. La fe, la relación con Dios de San Francisco es de eso, no es de tanta basura y de tanto jarasca, sino es de fascinación, de buscarlo apasionadamente y buscar afanosamente encontrarse, relacionarse con él. Y por esa razón él lo busca, lo encuentra en todo, en el silencio de la oración, de la meditación, en la Sagrada Escritura, en las celebraciones litúrgicas, en las obras y los seres de la creación, en la comunidad de los hermanos, en la comunidad cristiana, en la iglesia, comunidad de fieles, en el sufrimiento de los pobres, de los leprosos y en general en todos los. Aquí hay un cuadrito donde se hace una comparación entre lo que es la matriz cultural medieval y San Francisco, una diferencia entre lo que era la experiencia de Dios en el tiempo de San Francisco en general, es esa matriz teológico, espiritual y cultural de su tiempo y lo que él vivió, y encontramos grandes diferencias. Mientras que hay un dominio muy grande de la teología, les decía ayer sobre la teología cristiana, y era la verdad de fe y era la que regía el mundo, la cosmovisión medieval es evidentemente teológica, pues San Francisco no fue un teólogo, él no fue teólogo Mientras en la piedad medieval, en el ámbito espiritual, religioso de la Edad Media, hay una mezcla hay una revoltura, donde se mezcla todo, creencias, representaciones, prácticas, supersticiones, porque había muchas supersticiones también en el tiempo de San Francisco. San Francisco es muy simple, él es un cristiano del montón.
y no era exactamente el joven más piadoso tampoco. Él hizo sus años de juventud y todo iba a misa los domingos. Pero de todas maneras es una fe muy simple, muy sencilla, sin tantas complicaciones. Mientras esta teología medieval que impera, que domina todo, vende y la imagen de un Dios que es juez, justo, terrible, que es el todopoderoso, el emperador que domina siempre las ábsides de los ábsides de las iglesias y que bueno, es el pantocrator, lejano completamente, lejano de la humanidad, lejano de su realidad, de sus situaciones, de sus problemas. San Francisco tiene un Dios cercano, un Dios en el que cree, en el que vive, al que vive, con el que dialoga, el que es bueno, el sumo bien, el bien total. Es el Dios completamente cercano. Y aquí es donde también Él nos da una enseñanza muy grande, sobre todo de profundidad en las relaciones con Dios. Bueno, con respecto a la relación con los otros seres humanos, esto es una característica muy grande del franciscanismo. Porque el franciscanismo, también alejándonos de lo teórico, es una manera de vivir y de realizar las relaciones con los seres humanos, con los semejantes. Él era un hombre de una gran sensibilidad humana, él se preocupa, él siente profundamente al otro ser humano. Y como lo veíamos, él cautiva la admiración de todos, era muy amable, muy cercano con todos, cortés, y, bueno, reverencial con todas las demás personas. Para él sabemos que fue definitivo este momento de empezar a verse rodeado de hermanos. El paso que da del proyecto personal al proyecto fraterno, al proyecto de la comunidad, y cuando descubre que el otro, el que aparece en el camino, el que llega a su casa, el que llega a su fraternidad, con él y con los que empieza a compartir la vida, son un don de Dios, un don del Señor, que llegan y que él acepta, que él acoge, que él ama profundamente. Eso se nota pues, perfectamente en el crecimiento de este grupo primitivo de hermanos que se fue haciendo cada vez más amplio. Y sobre todo que en este diseño, por así decirlo, del proyecto comunitario, se da cuenta que la vida es para compartirla con otros, que toda esta riqueza también espiritual y esta gama de posibilidades que le da Dios es para compartirla con otros hermanos. En San Francisco es clave la fraternidad, y dijémoslo bien que este es uno de nuestros principios que nosotros declaramos en el PEP como una de las características de nuestra acción pedagógica franciscana, la relación dialógico-fraterna, donde se conjugan diálogo y fraternidad en una misma acción, en una misma intención, en un mismo propósito y una misma realidad. La fraternidad para San Francisco, la relación con los otros va a ser fundamental. Y ahí hay unas expresiones muy claves de San Francisco, sobre todo a sus hermanos, pero que aplican también a cualquier ámbito social y grupal. Primero que todo, una expresión de San Francisco que nos dejen la regla es que donde quiera que se encuentren los hermanos, donde quiera que se encuentren es muy importante, porque para San Francisco la fraternidad no la construyen los muros. Para San Francisco lo determinante no es la casa donde se vive, donde viven los hermanos, no es las rutinas que comparten, sino que sean hermanos donde quiera que estén, así estén juntos o aquí, así estén unos en Medellín y otros en Bogotá y otros en Rusia. Lo importante es que donde quiera que se encuentren, en cualquier lugar, en cualquier espacio, siempre sean y se consideren verdaderamente hermanos. En segundo lugar, que los hermanos todos nos tratemos mutuamente con familiaridad. Este ejemplo de las relaciones fraternas, este es uno de los sellos diferenciadores de la fraternidad franciscana, sobre todo el trato familiar y cercano. Y luego, el manifestarse mutuamente, confiadamente en la necesidad. Esto hace parte también del cariño, del afecto fraterno que debe reinar entre todos los hermanos, una confianza mutua. Y sobre todo, superando, por así decirlo, los afectos que se pueden dar, como por ejemplo, entre una madre y un hijo. Esta expresión de San Francisco, que es una madre
material, humana, carnal, ama y cuida, ama y nutre a su hijo carnal porque le da de lo que es ella misma, con mucha mayor razón el hermano espiritual debe amar y nutrir a su hermano, no de lo que le sobra, no de lo que consigue en la tienda, sino ni lo que pide prestado, sino de lo que es él mismo. Este gesto de amar y nutrir es toda la profundidad del amor fraterno en San Francisco. Es dar de lo que uno es, dar de lo que uno tiene, para que el hermano sea, crezca, se nutra, se enriquezca y se alimente. Otras expresiones muy importantes de las relaciones fraternas, de las relaciones que deben vivirse entre los seres humanos, es sobre todo en la atención y cuidado de los más débiles, especialmente los más enfermos. Y sobre todo porque el hermano enfermo no le puede recompensar al otro como si estuviera sano. Entonces eso es un tipo de amor y de generosidad, sobre todo hacia el hermano enfermo, con un completo desinterés. Yo lo amo y lo sirvo y lo ayudo, no porque me pueda pagar, me pueda devolver, no porque me pueda dar una recompensa, sino porque lo siento como un verdadero hermano a quien debo amar y cuidar. Y clave, importantísima, esta reflexión de San Francisco, esta recomendación que hace de evitar la murmuración y la difamación. Porque él sabe que algo que destruye perfectamente la fraternidad, los vínculos cercanos y de fraternidad son murmurar y difamar, hablar a espaldas del hermano y acabar con su buena fama, su buena reputación. Este es un principio evangélico muy grande que Jesús también nos recomienda a propósito de la corrección fraterna. Llame a cada uno en particular y hágale, exhórtelo y váyalo conduciendo por el camino del bien. Esto es un consejo muy práctico de que da San Francisco, exhorte e ilumine la vida para que cambie, pero no lo despedace y no lo vuelva nada delante de los demás o a espaldas suyas. San Francisco insiste mucho, sobre todo, en la pureza, en la transparencia de las relaciones con los demás. Todo tiene que ser claro, transparente, con una limpieza total del corazón, de los sentimientos. Y luego lo que tiene que ver en la relación de San Francisco con el mundo, con la creación, para él, para San Francisco, el mundo, este universo tan hermoso, es el gran sacramento, es el signo del encuentro, es el signo de la gracia. Es una composición hermosa en lo que todo nos habla de la bondad de Dios y de la hermosura y la perfección de Dios que ha quedado impresa en cada ser, en cada criatura del universo. Por esa razón, en San Francisco se comunica con todos los seres. A veces dicen es que San Francisco era un loco, hablándole a los árboles y hablándole a los animales. Pero es que él personalizaba las cosas, le daba las cosas, además de su valor natural, una personalidad como hijo de Dios. Eso es una cosa hermosa. Puede para muchos ser sensiblería y romanticismo, pero yo creo que la relación de San Francisco no es tan romántica y tan idílica, sino que en realidad es una relación que personaliza y hace que el otro también se vuelva interlocutor, el otro ser de la creación también se vuelva partícipe de este encuentro gracioso y gratificante. Él San Francisco de Asís, es muy admirado por todos, dentro de la iglesia y fuera del ámbito cristiano y de las otras religiones, sobre todo por su amor y su cuidado con las criaturas del universo, con los seres de la creación. Eso a veces nos favorece mucho porque exaltamos una parte muy sensible de San Francisco. En otras ocasiones, pues también como que empobrece el asunto, porque parece que San Francisco hubiera sido solamente pájaros y animales y no es eso solamente. Esa es una dimensión muy importante de su amor y de su personalidad y sobre todo su capacidad de relación con el mundo, con la creación. Él desarrolló una relación muy profunda y significativa de profunda comunión con todos los seres de la naturaleza, tanto así que el Papa Juan Pablo II lo declaró patrono de los ecologistas, es decir, de todos aquellos que emprenden y desarrollan actividades en favor de la creación
y el Papa Francisco con su encíclica Laudato Si sobre el cuidado de la casa común. Más reciente este documento, donde él toma esta sensibilidad de San Francisco y sobre todo expresa y nos hace conscientes de que la relación de San Francisco con el mundo, con la creación, no es sentimental, no es romántica, sino es completamente real. Por ese eh, por esa sensibilidad tan grande que él tiene y sobre todo por el respeto a la individualidad de cada ser. Y con respecto a la relación de San Francisco con la historia, él no es un espectador. Mire que de San Francisco, no por haber sido un hombre evangélico y haber sido un hombre entregado a los pobres y dedicado también largas horas a la oración, no es el que se aísla del mundo y se aparta como los monjes para encerrarse en los claustros de un convento y decir, yo rompí con el mundo y lo de afuera me importa cinco. San Francisco no es un espectador, él no permanece al margen, sino que él también reflexiona, él también interviene, él también se pronuncia y da sus puntos de vista en algunas cosas. Él vivió perfectamente las dificultades al interior de la iglesia y las dificultades de la sociedad y sobre todo se comprometió a vivir siempre con la paz, especialmente de no violencia, algo que es un valor tan importante, ¿no? Eh, Dar pasos en la construcción de la paz, pero a partir de este hecho, sencillamente comportarse como un ser no violento, no abrigar hostilidades y resistencias. Una paz que primero que todo se vive para después transmitirla. Y eso es lo que él quiere enseñarnos y lo que su mensaje de paz nos transmite, que nosotros anunciemos la paz, pero que primero que todo la llevemos en nuestro corazón. Y por último, la otra categoría tan importante para San Francisco de Asís es la cotidianidad. El humanismo, el franciscanismo, perdón, es un humanismo, el humanismo de las vivencias cotidianas. Es el ser humano situado en el mundo, que vive su realidad, que vive con su entorno, que vive perfectamente ubicado con Dios, con los semejantes, con todo lo que lo rodea, en este espacio, en este escenario tan importante de la vida cotidiana. San Francisco entiende la vida como un camino, como una marcha continua. Por esa razón, dicho ya por los filósofos franciscanos y quienes han hecho reflexiones más profundas acerca del franciscanismo y su actualidad, nos dicen que San Francisco y el franciscanismo, o el franciscano, perdón, está siempre en la actitud del homo viator, del que va en camino, porque para San Francisco es muy importante la marcha continua, no detenerse, no estancarse, vivir cada instante de la vida, vivir los acontecimientos de la vida. Para San Francisco es importante la cotidianidad porque la vida no se resume, no se enfrasca, no se embotella solamente en los acontecimientos, en los eventos, sino que la vida se vive en la novedad de cada día. Y San Francisco él, por su propia actitud, supo advertir y nos enseña que tenemos que vivir también siempre en esta línea y en esta conciencia de que siempre hay algo nuevo bajo el sol, que las cosas van cambiando, que todo es para mejorar, que todo es para ser más perfectos y más santos, para ser mejores servidores de Dios, mejores servidores de los hermanos. O sea que la cotidianidad, vivir en la vida cotidiana, es una categoría importantísima para el franciscanismo y en esto también nos habla mucho San Francisco de Asís. Bueno, muy bien. Esta era entonces la presentación que les tenía. A propósito de algo acerca de la actualidad de San Francisco de Asís y sobre todo teniendo en cuenta estas dos categorías que son tan importantes y que lógicamente hay mucho que se puede seguir hablando y se puede seguir profundizando, pero simplemente se la presento a ustedes como una provocación y como un abrebocas de todo lo que se puede seguir desarrollando. Pues muchas gracias a ustedes por su atención y no sé si tienen alguna inquietud.
Padre Francisco, muchísimas gracias pues por esta ilustración tan importante sobre todos estos temas que nos conectan directamente pues con nuestra identidad franciscana. Quisiéramos en este momento entonces abrir los micrófonos para que los docentes que nos acompañan en esta tarde pues planteen sus preguntas, sus apreciaciones, podamos conversar un rato pues sobre el tema. Entonces, invitados todos, también quien quiera hacer alguna acotación o pregunta a través del chat lo puede hacer. Profesor Juan Javier, ¿cómo está? Hola, muy buenas tardes, muy bien, gracias. ¿Ustedes cómo están? Muy bien, muchas gracias. Adelante. Em, Adelante. ¿Cómo con qué? ¿Qué nervios? ¿Tiene No, alguna no. pregunta? Cuéntenos. Pues la verdad, no, creo que ha sido muy clara la disertación del padre Francisco. Es muy interesante además el tema, un personaje muy llamativo, estoy de acuerdo con esa apreciación, muy vigente, y tal vez hoy más que nunca necesario tenerlo en el día a día, ¿cierto? Y no, más que tener preguntas, prendí la cámara como para hacerme presente, pero no hay ninguna duda. Muchas gracias de todos modos Bueno, por el profesor, espacio y la oportunidad. gracias a usted, muy amable. Gracias. Bueno, alguien que nos quiera generar algún aporte, algún tema que le haya llamado la atención, alguna inquietud que tenga para nuestro invitado. Pues así para ir rompiendo el hielo un poquito, mientras los compañeros también van así reflexionando sobre sus preguntas o comentarios. No, Padre Francisco, muchas gracias por estas insinuaciones. Siempre es refrescante volver sobre estos que son los fundamentos de la identidad de nuestra universidad. Ya nos ha sugerido varias cosas muy interesantes que más adelante vamos a seguir profundizando con las otras ponencias y con los otros ponentes alrededor de la antropología, alrededor de las ideas principales de la identidad institucional, alrededor de la idea de la pedagogía, de la paideia franciscana, sobre todos esos asuntos que nosotros como docentes se convierten en el día a día, en el aula de clase, en el ejercicio investigativo, en el ejercicio de la escritura. Nos van ayudando un poco también a amarrar como punto nodal para amarrar como todas esas ideas que desde nuestros saberes especializados tenemos. Yo básicamente tenía, bueno, más que preguntas, tengo una pregunta y de pronto un comentario. La pregunta tiene que ver con un autor que Fray Francisco nos mencionó ayer, que es contemporáneo. No lo había escuchado y me llamó la atención, por aquí lo anoté. Raúl Mancelli o Mancelli, italiano, franciscanista contemporáneo, no lo había escuchado en realidad. No sé si de pronto tiene algún libro por ahí que nos pueda servir para, ya que es tan contemporáneo y que nos ayude en lo que decía también Juan Javier, a ver a ese San Francisco tan vigente, tan actual. Entonces me llamó la atención ese autor, si nos puede de pronto, nos puede comentar algo sobre este autor o sobre alguna obra que haya hecho. Y ahorita hago el comentario, Padre Francisco. Adelante. Sí, Edgar, mira, Raúl Mancelli es uno de los biógrafos más recientes de San Francisco, de los años 90 más o menos. 80, 90 es la obra que compuso sobre San Francisco de Asís, muy bien documentado lógicamente por toda la riqueza histórica con la que cuenta. Ya adelanta investigaciones muy serias y muy detalladas acerca de todo lo que es el contexto de San Francisco, hace sus propias interpretaciones acerca de algunos momentos. Tiene dos obras, una que es La vida de San Francisco de Asís y otro para conocer mejor a San Francisco de Asís. Son dos obras muy buenas. Permítanme un momentico, se las muestro, que está por aquí en la mano. Bueno, aquí Mm, está la vida de San Francisco de Asís. Bueno,
es una biografía, es muy rica, muy... Y esta otra que es como complemento, que es para mejor conocer a San Francisco de Asís. Son las dos obras que yo manejo y que son, ya les digo, muy bien documentadas. No sé si estén aquí en la biblioteca de la universidad, pero de todas maneras yo con mucho gusto se las muestro para que las vean. Podríamos acceder a ellas de pronto. Las alquilo con mucho gusto. No, mentira, sí, para fotocopiar o alguna cosa que requieran, sí sería muy importante. Vale, Padre Francisco, muchas gracias. Y lo segundo, que precisamente usted centró la conferencia más en los escritos directos de que según los estudios críticos son de San Francisco de Asís. Yo por aquí tenía como dos obras que, bueno, una de esas es justamente la que usted había una cita por ahí de la página 118, que es esta, el humanismo franciscano, como para Ah, sí. compartírselo a los profes de acá, que es una obra pues clásica desde Antonio Merino, ya tiene también sus años, pero sigue siendo un tema para abordar el humanismo franciscano para que puedan acceder a ella. Hay algún capítulo en la plataforma virtual, entonces este es el autor, es una obra pues escrita de manera más o menos sencilla y asequible. Hay un libro por aquí también que hace poco busqué de la biblioteca para, Ah, y claro, entonces quería decirles de pronto que como ya no son escritos directos, pero sí son biografías. Esta yo creo que es una de los estudios críticos más, bueno, no sé si qué tan actuales, pero sí recomendados. El de, justamente es de acá de Colombia, el padre Uribe, que murió creo que el año pasado. No sé si nos quiere decir algo sobre esta obra. sí, mira, Fernando Uribe, pues claro, es hijo de Calle Daneser, que fue un gran estudioso de San Francisco de Asís y sobre todo de las fuentes franciscanas, en las dos vertientes, los escritos auténticos de San Francisco y las biografías. Esta obra de Fernando Uribe se enfoca en eso, en las biografías y sobre todo del primer siglo franciscano, desde la primerísima biografía que se escribió sobre San Francisco de Asís hasta las compilaciones que son más tardías, ya del siglo 13, 14, las florecillas y todas estas otras que son tan emotivas y que son más de carácter anecdótico. Pero es un estudio muy crítico, muy severo, muy riguroso el que hace Fernando Uribe. Sí, es muy reciente también, es de lo más reciente que hay, ¿no? Aquí Pues, dice de biografías. 1999, pero Sí, tiene unas ediciones más sí, contemporáneas. sí, claro, pero es enfocada sobre las biografías, o sea, sí, estudio geográfico de San Francisco de Asís, porque los escritos abunda en todo, tanto que prohibieron prácticamente allá en el Antoniano, el de Roma, seguir trabajando las tesis de grado, los que estudiaban espiritualidad y todo eso no les permitían ya seguir profundizando el tema de los escritos porque había mucha literatura, entonces que cogieran otras vertientes, pero hay muchos escritos y estudios muy serios y muy rigurosos también de los escritos de San Francisco. Bien. No, y finalmente, por aquí tenía también otra obra, no sé si conoce esta es de un conventual, Mm. de la biblioteca de Tomás Galvez Campos, Francisco de Asís, Paso a Paso. También me pareció muy interesante. Quería como también compartirla con los profes Sí, para claro. que, digamos, puedan también acceder a ella y, bueno, mirar todo este material ahí. Padre Francisco, muchas gracias. Bueno, muy bien, Edgar. Bueno, no sé si tengan alguna otra inquietud, pregunta, anotación. Bueno, Padre Francisco, agradecerle mucho entonces tanto por su intervención de ayer como por la intervención de hoy. Esto pues da una apertura muy importante a nuestro diplomado en Identidad Institucional y Franciscanismo. Y bueno, Padre, le deseamos entonces una Ok. feliz tarde. Muchas Bueno, pero gracias. igual a ustedes, muchas gracias y a todos muchos éxitos en el diplomado. Buena tarde. Gracias, Padre. Feliz Gracias. tarde. Bueno, apreciados profesores, entonces quiero en este momento invitar al profesor Edgar Vanegas, que ya lo han estado escuchando. Él es nuestro coordinador del diplomado, quien nos va a recordar brevemente
algunos asuntos importantes sobre la metodología pues, de este proceso de formación que estamos desarrollando. Profe Edgar, adelante. Muchas gracias, Verónica, por el espacio. Nuevamente, pues, gracias al Padre Francisco por este espacio. Bueno, quiero comenzar invitándolos a todos pues a que participemos activamente de este espacio. Vamos a tener varios ponentes. En el día de ayer y en el día de hoy estuvo el Padre Francisco. Ellos pues son muy asequibles y la idea también de esto es que conversemos. Tal vez todavía estamos un poco despegando en el diplomado, pero la idea es que comencemos a conversar, a plantear preguntas, a plantear nuestras propias perspectivas. Este no es un curso, digamos, desde el punto de vista proselitista, pues que tengamos que seguir unos parámetros católicos, romanos, sino que lo que buscamos es sobre todo un debate también académico a partir de un personaje, a partir de unos personajes, de unas historias de vida que ya iremos realizándolos. Entonces, básicamente esa es la invitación para que comencemos como a plantear preguntas, debates y cuestionamientos alrededor de estas temáticas. No, básicamente, de alguna manera como hacer una recordación a lo que ya habíamos hablado en el día de ayer, relacionado con la metodología, con las entregas de los trabajos. Primero, porque en el día de ayer fue un poco rápido y segundo, porque aquí hay varios docentes que ingresan hoy por primera vez, entonces no van a... no tuvieron acceso pues a esa información, aunque como ya se han dado cuenta, estamos grabando las conferencias y las sesiones, las cuales se encontrarán próximamente. Esperamos que ya mañana esté la primera en la plataforma. Entonces, para ir a la explicación, voy a permitirme compartir la pantalla. Bien, alguien que me confirme que en efecto la estén viendo, por favor. Todavía no, profe. Ahora sí. Ok. Muchas gracias. Entonces, comienzo de la misma manera que ayer. Los docentes, los profes que nos habían pedido que todavía no estaban en la plataforma por varias razones, pues ya los hemos incluido a este punto justo hace 15 minutos. Me acaban de confirmar la inclusión de la última profe que estábamos revisando un poco algunos detalles de los correos. O sea que aquí deben de aparecer todos los integrantes de este grupo. Estamos alrededor de 23 integrantes. Bueno, aparecen 28 porque estamos aquí los profes líderes también, pero estudiantes están 23. Por favor, visualícense allí está el correo. Recuerden que para acceder a la plataforma siempre es con el correo TAU. La contraseña sí es personalizada y en caso de que tengan alguna falla con la contraseña, tal como les explicaba en el día de ayer la coordinadora de virtualidad Ruth, entonces deben de escribir un correíto a @mouse .usbmed.edu.co. Todo el tema tecnológico de accesibilidad es guía. Entonces les pedimos escribir un correíto si alguien no puede ingresar, si a pesar de cambiar las claves no tiene acceso al curso, debe de conectarse directamente con el correo de Mouse, mesa de ayuda de la USB, y allí con mucho gusto los van a apoyar. Ellos ya saben pues de este proceso, entonces la idea es que lo escriban el correíto y allí les van a contestar a la brevedad. Entonces allí estoy paseándome por esta ventana para que ustedes pues sepan que están matriculados. Si alguien no está matriculado, por favor me lo indica en este momento para, para tenerlo en cuenta. Yo creo que están todos, según la lista que tengo, están todos los profes. Profe, y muy importante también que verifiquen que efectivamente puedan tener acceso, ¿cierto? Que traten de ingresar a la plataforma. Gracias, Vero. Sí, como lo decíamos ayer también, la idea es que ingresen por favor a la plataforma. Aquí aparece el historial, por ejemplo, hay varios que hayan ingresado, hay otros que todavía no han ingresado, lo pueden hacer en el transcurso de la tarde, por si efectivamente tienen algún inconveniente, pues poderlo resolver a tiempo. Entonces, por favor, ingresen a la plataforma y estamos verificando este asunto. Bien, por ese lado, entonces queda como resuelto el asunto, si todos están allí en la plataforma.
En segunda medida, entonces decirles que el diplomado se certifica con el 80% de asistencias contadas desde el día de ayer hasta el día 25 de julio, que es el día que finaliza el diplomado. Y el otro requisito es la entrega del trabajo final del diplomado, que aparece en uno de los iconos, en el icono final, trabajo final. Allí está pues las indicaciones y los requerimientos. Ya voy a pasar a explicar un par de cositas, pero antes de eso decirles que, bueno, ustedes acceden, por ejemplo, al módulo 1, eh, profe Vero, qué pena, me dice con cuánto tiempo cuento para saber qué tanto me extiendo. Creo que tengo algo de tiempo, ¿cierto? Bien, entonces entramos allí y podemos hacer el paseo como ya nos explicaban ayer, dando clic allí en siguiente, y allí podemos ver nosotros todas las lecturas, el material, los objetivos, los recursos. En los recursos pues encontramos el material que está allí disponible. Si queremos entrar directamente, pues vemos allí que hay 3 páginas, entonces podemos tener una visualización panorámica general, pero también los podemos ver aquí en la parte inferior. Perdón. En la parte inferior también podemos ver las lecturas. Aquí podemos dar clic a cada uno de este material y encontramos pues la biografía de San Francisco. Aquí estamos en el módulo 1. Vemos aquí un material también que nos va a ayudar a revisar un poco la cronología de San Francisco y así sucesivamente. Aquí aparece todo el material disponible. La idea es que lo visitemos, que lo accedamos, que tengamos la información respectiva. Aquí está el material principal. Estas 2 lecturas del material principal son fundamentales para elaborar el taller número 1. Entonces, profe, ¿dónde están las lecturas para hacer el taller número 1, que es una de las primeras actividades evaluativas que hay que entregar? Pues estas son las 2 lecturas que deben de realizar y con base en ese hacer el taller. Y también, pues hay un material complementario. Material complementario, pues como su nombre lo indica, no es condición para leerlo, para hacer las actividades evaluativas. Aquí, por ejemplo, está como material complementario los escritos completos de San Francisco de Asís, que es precisamente la conferencia que el Padre Francisco nos ha dado hoy. Entonces, si alguien quiere saber cuáles son esas exhortaciones, cuáles son las cartas, cuáles son los documentos legales, cuál es el testamento y recomendaciones finales, que era la clasificación inicial que nos daba en la presentación, pues aquí podemos indagar más sobre esta temática. Entonces, ahí lo tenemos y en la parte de abajo encontramos entonces las actividades de aprendizaje. Entonces aparece el taller, ya les había dicho, el taller es una actividad, allí están las condiciones, ustedes descargan allí el taller, pueden abrirlo y comenzar a leer lo que hay que realizar. Están también las lecturas, están las preguntas que deben de resolver. Aquí aparecen nuevamente las 2 lecturas que deben de realizar para poder responder el taller, y aquí están las 2 preguntas que ustedes van a realizar, que está enfocado precisamente en esta temática que abordamos en el día de ayer y en el día de hoy. Este es el taller, ustedes lo descargan en su computadora, lo realizan y no lo envían por aquí mismo. Tengan en cuenta, importante, que todas las actividades evaluativas del diplomado tienen como fecha de cierre el mismo día de la finalización del diplomado, es decir, el día 25 de julio hasta las 23:59 de la noche. Pueden ustedes, perdón, hasta el día, corrijo, no es hasta el 25, el diplomado finaliza el 25, pero las actividades las pueden enviar hasta el día 31 de julio, que es el último día del mes para que ustedes envíen todas las actividades. O sea que estos talleres, los foros, no tienen una entrega esta semana o la próxima, sino que todo está con fecha de cierre 31 de julio. Esa es la actividad número 2, que es el taller, y la actividad número 1 es un foro tipo pregunta-respuesta, que es este que les estoy aquí indicando. La idea es ver una película que se llama Clara y Francisco, de el director, creo que es argentino, Fabricio Costa, de 2007.
Y aquí hay unas indicaciones para participar en este foro. Ya lo pueden hacer, le pueden comenzar a trabajar este ejercicio y estará abierto, como ya les he dicho, hasta el día 31 de julio. Naturalmente, la idea no es que dejen todas las actividades para el último día, sino que, digamos, comiencen a realizar las actividades de una vez para que tengan como un proceso también metodológico, cognitivo, el aprendizaje se da como un poco dosificado también, entonces la idea es que lo hagan paulatinamente y no lo dejen para último momento. Hay estudiantes que se les facilita más trabajar sábado y domingo, entonces no hay problema, hay otros que se nos facilita más entre semana, en horas de oficina, entonces se puede hacer en cualquier día y en cualquier momento durante este tiempo. Profe, una duda que nos plantean aquí en el chat, y es si los trabajos son todos individuales o si se pueden también hacer de manera conjunta con otra persona. Gracias por la pregunta, justo estaba como pensándolo aquí. Vamos a seguir la misma metodología que hemos hecho en otros años. Pueden trabajar en grupos hasta de 2 integrantes, 2 personas pueden trabajar un mismo ejercicio, que incluso el trabajo final se puede hacer en parejas. Entonces pueden trabajar. Lo que sí les pedimos, que es importante, es que identifiquen los compañeros y las compañeras de cada subgrupo. Ya ahorita voy a mostrar también cómo quedaron finalmente los subgrupos. Ayer también lo expliqué, pero como hubo algunos integrantes que entraron en el día, bueno, que no estaban dentro de esta de esta clasificación de estos subgrupos, ahorita vuelvo y lo socializo, pero pueden trabajar todas las actividades entregables de a 2 personas. Obviamente los foros sí son personales, participar en un foro sí se registra de manera individual, entonces los foros sí se trabajan de manera individual porque pues no están por grupos ni hay modo de trabajarlo grupalmente, no puedes, sí, digamos, los foros sí son trabajados de manera individual. ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, tengan en cuenta que este foro, aquí están las reglas de juego, es un foro tipo pregunta y respuesta, siguiendo las rúbricas TIGRE, que este es un acrónimo. La idea es que para ustedes poder participar en este foro, primero tienen que hacer la aportación y enviar al foro. Una vez lo envíen, ahí sí pueden ver los comentarios y las participaciones de los demás. Se llama rúbricas TIGRE, además de lo anterior, porque la idea es que no solamente ustedes envíen la participación, sino que ustedes comenten la participación de los demás compañeros. Entonces, al yo participar, como se dice acá en las indicaciones, ustedes deben al final enviar una pregunta, deben enviar una pregunta para que los demás compañeros se la respondan. Y de esa manera se genera un debate. Esta es una especie de mesa redonda si fuera presencial y en donde yo planteo preguntas y los compañeros que quieran responder la pregunta, pues generan allí como un hilo de discusión alrededor de la pregunta que genera. Entonces todos generamos preguntas antes de enviar al foro, la primera participación y luego ingresamos al pod, sí, a la participación de cada docente o de por lo menos dos docentes, uno o dos docentes y respondemos las preguntas. Aquí están por las indicaciones para participar en el foro después de haber visto la película sobre Clara y Francisco, que aquí también encuentran, aquí ahí, bueno, no está la película directamente porque por derechos de autor no es adecuado pues montarla. Aquí he montado es unas escenas, aquí pueden acceder a unas escenas, pero es bastante completo y pueden, igualmente si alguien quiere ver la película puede entrar a alguna plataforma pública y la puede visualizar allí o la puede conseguir en cualquier videotienda de manera muy fácil. ¿No hay preguntas hasta aquí? Profe, Bueno, no, en el chat no tenemos más preguntas. Perdón, ¿quién habló? por acá, nuevamente Javier. Adelante. Soy nuevo en el tema, soy nuevo en el uso de la plataforma. ¿Me podría mostrar brevemente cómo ingreso a Domus, por favor? Ya sé que me enviaron un tutorial, pero pues si es fácil hacerlo, le agradecería. Bueno, voy a ser muy franco, en realidad es un proceso un poco dispendioso y nos tomaría mucho tiempo. Esto se realizó en el día de ayer, como les decía. Aquí donde estoy visualizando, hay un icono,
ahí lo estoy mostrando, encuentros sincrónicos. Espero que para el día de mañana, ya estamos aquí también con tecnología, descargando la sesión del día de mañana. Entonces aquí van a comenzar a aparecer todas las grabaciones desde el día de ayer. Van a estar las grabaciones tanto de estas indicaciones de los trabajos como de las conferencias centrales. Entonces, en este caso sí, yo creo que es importante que usted ingrese y los que no, que son varios de hecho, que ingresen allí por un lado, y por otro lado, en realidad, pues la que dirigió esto ayer fue la directora de virtualidad, que es la que tiene la competencia en eso. Entonces, más bien me parecería importante que la escuchara a ella a través del link que vamos a tener mañana, a partir de mañana. Ok, muchas gracias. Bien, entonces, gracias por la pregunta a ti, porque además me dio la indicación, mire que aquí está también la sesión, aquí está el link es permanente, no cambia durante todas las sesiones y los códigos de accesibilidad tampoco van a cambiar. Vamos a tener un espacio que vamos a desarrollar el día 21 que se llama un conversatorio sobre pedagogía franciscana y incluso para esa sesión también vamos a tener este mismo link. Entonces, ténganlo muy pendientes porque siempre va a ser el mismo link y los mismos códigos de accesibilidad. Ahora sí, entonces paso a recordar básicamente lo del trabajo final. Aquí está entonces en un Excel, van a encontrar ustedes, bueno, yo voy a cambiar el rol acá, voy a cambiar mi rol de docente al rol de estudiante para mirar cómo lo visualizan ustedes. Como me decía un profesor ayer, que le aparecían menos cosas que a nosotros, naturalmente porque el docente pues tiene, uno como docente tiene hay que modificar algunos materiales, hay que cargar algunos materiales, entonces no van a acceder pues a todo, entonces por eso prefiero hacerlo de esta manera. Aquí está entonces el archivo que les decía, las asesorías para el trabajo final. Ya se ha hecho la distribución, han quedado 4 grupos. Aquí en la parte superior encuentran al profesor líder de cada uno de los grupos con el correo. Ya algunos profesores líderes le han enviado algún mensaje a ustedes. Los que no lo han hecho lo vamos a hacer, incluido yo, de hoy a mañana, para que ustedes sepan que el profesor líder es como el que los va a acompañar de manera más directa. La idea de esto es hacer digamos que no hayan fallas por el tema de que no sabía por dónde se enviaba el trabajo, que no tuve acceso a la plataforma, que los códigos no me sirvieron, que, bueno, hay tantos asuntos que ya conocemos nosotros virtualmente pueden ocurrir y la idea es entonces que la primera persona a la cual ustedes se van a dirigir para resolver alguna duda, ya sea de tipo técnico, de tipo de accesibilidad a la plataforma o de tipo académico, sea con el profesor líder. Entonces aquí está el grupo número 1, está conformado por 7 integrantes, aquí están los compañeros, están los códigos o los correos y los correos y los documentos también. Porque con base en esta información, pues también nosotros vamos a hacer la certificación final. Entonces, muy importante que esté la ortografía bien, que los datos estén completos. Eso ya entonces poco a poco lo vamos a ir verificando con el profesor líder. El grupo 2, la profesora Ángela María Gómez, aquí está el correo de la profesora Ángela, también le he enviado un correo a la gran mayoría de ustedes y aquí ya están los profes que están como con la profesora Ángela María Gómez. El grupo 3 están conmigo, están los profes que vamos a trabajar allí. Yo entonces también estaré enviándoles un correíto y ya cualquier inquietud, cualquier cosa, pues me escriben directamente a mi correo. Y el grupo 4, la profesora Verónica Moreno López, allí está el correo de la profe y los docentes que están dentro de este grupo. Entonces, a eso me refería yo cuando decían que si los trabajos son individuales, o van a ser grupales. Decía entonces que pueden ser de manera individual o en grupos de 2 integrantes para las entregas y entonces hacerlo con los compañeros de cada grupo. Es decir, si yo tengo un compañero
que soy del grupo 4 y tengo un compañero en el grupo 1, lo ideal es que no trabaje con él porque después para el seguimiento que cada profesor va a ser un poquito más dispendioso y más difícil. Entonces, lo ideal es que los del grupo 4 trabajen con el grupo 4, se reconozcan. Profe, es que no conozco a nadie de allí. Justamente algunos de los grupos quedaron de manera aleatoria, profesores de ciencias económicas, administrativas, ingenierías, centro de idiomas, etcétera. Justamente la idea es que nos conozcamos, la idea es trabajar con aquellas personas que tal vez nunca hemos interactuado y a partir de allí también esto tiene unas intencionalidades también pedagógicas para que trabajemos con personas diferentes, la pedagogía del encuentro, la pedagogía de la cercanía, de la diferencia, etcétera. Entonces, también tiene unas intencionalidades y no es solamente aleatorio, sino que tiene esa finalidad para que trabajen entonces con los compañeros del grupo correspondiente. ¿Alguna pregunta relacionada con esto? Bien, entonces básicamente, bueno, y ya el trabajo final, aquí encuentran el trabajo para ir cerrando ya, y creo que estoy sobre el tiempo, las bases para la realización del trabajo final. Aquí está pues el documento base, la idea es que ustedes realicen una de las tres opciones que aparecen aquí, ¿sí? Una de las tres opciones que aparecen aquí como entrega del trabajo final. Puede ser un escrito tipo ensayo, la planificación de una clase o una actividad creativa. Aquí están todas las indicaciones, todo está detallado. Igualmente, cualquier pregunta, cualquier inquietud, ya con los profesores líderes las vamos resolviendo. Eh, entonces, bueno, eso era lo que tenía para decirles. Finalizaría entonces acá, yo creo que para el receso, profe Verónica. ¿Hasta qué hora? Bien, entonces vamos a salir al receso, vamos a tener un descansito hasta las 3:45. Vamos a tener estos 15 minuticos de receso y a las 3:45 entramos entonces a la segunda parte de la conferencia del día de hoy con el profesor Andrés Felipe López, que ya lo vemos por allí. Entonces les damos 15 minuticos de receso y ya regresamos a las 3:45. Muchas gracias.